Feliz tarde amigos, nos complace saludarles a esta hora siempre por la pantalla de Globovisión. Abordamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, por supuesto, como siempre también les ofrecemos análisis y nos acompaña el embajador Julio César Pineda para hacer un balance de estas últimas informaciones que han trascendido en la prensa internacional en torno a esta invasión de Rusia al territorio ucraniano, ya cuando estamos, embajador, en el 6º día y hay mucha información que se maneja sobre todo en el ámbito internacional. Quisiéramos comenzar por este anuncio que hace la Corte Penal Internacional el día de ayer de abrir formalmente una investigación sobre el caso de Ucrania. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, la Corte Penal Internacional tiene de existencia pocos años. 1988 fue la firma del acuerdo, por cierto, para Venezuela. Durante el gobierno del presidente Caldera se firmó. Y con el presidente Chávez en 2002 Venezuela es parte de la Corte Penal Internacional. Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, Ucrania tampoco, pero Ucrania se acepta que haya juicios por delitos cometidos en territorio de Ucrania. La Corte Penal Internacional estableció en ese momento 4 delitos tipificados: genocidio, delitos de guerra, lesa humanidad y agresión. Aparentemente habría 2 delitos que están tipificados con lo que ha hecho Putin en relación con Ucrania. Primero, el delito de agresión. Un país no puede agredir a otro sin ninguna razón ni justificación y es una violación al derecho internacional y al artículo 33 de la Carta de Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, establecida por todos los estados y firmados por rusos y también por ucranianos. En segundo lugar, el crimen de agresión también tiene que ver con una voluntad manifiesta de ocupación o permanencia en un territorio ajeno a la soberanía nacional. Y el segundo delito sería por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra también, que están tipificados en el artículo 5 de la Corte Penal Internacional y donde podrían llevar al presidente Putin porque es responsabilidad personal, ya no es el Estado ruso como tal, y en ese caso sería ante la Corte Internacional de Justicia, que también tiene sede en La Haya, pero sí sería llevado a la Corte Penal Internacional. Es un largo proceso, pero podría iniciarla, como ayer lo dijo el fiscal general, que ahora es un hombre de mucha cultura, de mucha sabiduría, un gran jurista y que además es de origen de Gran Bretaña. Neutral, como todos los jueces de la Corte Penal Internacional, que son 18, pero muy importante, porque sirve como una especie de coacción o coerción a cualquier actitud de Rusia, sobre todo en esos momentos, contra Ucrania. Y por cierto que hoy vimos una gran ovación al presidente Volodymyr Zelensky, aunque fue virtual. Estuvo presente en esta reunión que sostuvo hoy el Parlamento Europeo, donde se habló sobre esta posible adhesión de Ucrania como miembro de la Unión Europea. Sabemos que es un proceso que tarda muchísimo, pero que fue visto con buenos ojos por parte de los parlamentarios europeos y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es importante señalar que el Parlamento Europeo es distinto al Poder Ejecutivo, que precisamente tiene la von Leyen. El Parlamento Europeo son 750 diputados que están representados de acuerdo a la población de los países. En el caso de, por ejemplo, Alemania 70, España 40, en el caso de Chipre 6. O sea que representan a los pueblos de toda Europa, que son 500 millones de electores en general, de habitantes que tiene la Unión Europea, pero además son 5 billones de kilómetros cuadrados. Hay que ver la importancia que tiene la Unión Europea. Y ese aplauso que le dieron ayer dentro de la institución de la Unión Europea es un reconocimiento y una solidaridad absoluta al presidente de Ucrania, porque Europa estima que si Putin logra tener el control de Ucrania, se acerca también muchísimo a la Europa occidental y es una amenaza permanente, sobre todo no con las armas convencionales, sino por el poderío nuclear, que está repartido entre Estados Unidos y Rusia, aunque también Francia e Inglaterra tienen armas nucleares, están disminuidas frente a cualquier situación que pueda ser como en el muro de Berlín, dividido, en el caso de Berlín, entre comunistas y capitalistas, y después por todo lo que fue esa confrontación entre el Pacto de Varsovia, que ya no existe, y la OTAN, que es la que tiene hoy como escudo y protector a la Unión Europea. ¿Qué requisitos hacen falta para que un Estado pueda formar parte como Estado miembro de la Unión Europea? La Unión Europea, como cualquier institución, es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo del país lo soliciten. Ucrania lo ha hecho por la vía normal, por el Ejecutivo y el Legislativo. En segundo lugar, hay 2 requisitos fundamentales. Uno, que sea un Estado con una economía bastante desarrollada. Ucrania es un país de casi 40 millones de habitantes, cerca de 600.000 kilómetros cuadrados. Es una economía sólida, firme. En segundo lugar, que manifieste adhesión a los principios democráticos, a la separación de poderes, a las elecciones libres. Incluso renuncia a la violencia. La propia Ucrania hizo una renuncia total y directa al arma atómica cuando se separó de la URSS. Y uno de los principios fue precisamente garantizar su territorialidad, entregando las armas nucleares que tenía Ucrania, que era el segundo país, o el tercero después de Estados Unidos y Rusia, pero el segundo en el bloque comunista. Ahora vemos similitudes de diferentes intervenciones militares que ha tenido
Rusia a lo largo de su historia, y también pudimos recordar lo que sucedió en 2008 en Georgia, pero hay similitudes que puedan también acercarnos a estos escenarios con lo que pasó en 1962, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba. Esta semana y sobre todo en estos días ha habido mucha discusión sobre el tema nuclear. De hecho, veía ahora algunos reportajes de la prensa europea y ya están teniendo escenarios de lo que sería una guerra nuclear, sobre todo después que ayer el presidente Putin amenazó con ir a la disuasión nuclear como alternativa y al empleo de armas nucleares. Hay más o menos una paridad nuclear entre Rusia y Estados Unidos y las armas están desplegadas en varios sitios. Cualquier orden que pueda darse a un misil de manera inmediata, en media hora, pues que llega a cualquier lugar desde Rusia a Estados Unidos, son 11, 12 mil kilómetros que llegan fácilmente en media hora. Pero además, el tema se parece mucho a Cuba en el 62, porque los rusos pusieron misiles de corto alcance, es decir, misiles que llegaban de Cuba a los Estados Unidos, y Estados Unidos amenazó con misiles de largo alcance, es decir, armas, bombas atómicas o ojivas nucleares que podían llegar a Rusia, como decíamos, en media hora. Y en 13 días estuvimos al borde de una guerra nuclear. Por eso muchos invocan hoy el principio de la paz y la seguridad, porque si hubiese habido una guerra en ese momento, los dos países hubieran sido destruidos. Y no solo que destruyan a Estados Unidos, a Rusia, sino que además el tema radioactivo, el calor, las inmensas consecuencias, como vimos en Hiroshima y Nagasaki, con bombas experimentales pequeñas, que sería una guerra nuclear con misiles, y además con bombas atómicas, no solamente de uranio, sino de plutonio, que son muchísimo más devastadoras. ¿Cuánto tarda un misil de ese alcance, por ejemplo? Si sale de Moscú a Miami serían media hora, y lo mismo de Miami a cualquier parte de Estados Unidos, a Rusia. Pero el peligro es que la explosión, sobre todo a una altura determinada, el calor es más de 1 millón de grados de calor en una bomba atómica, y el efecto radioactivo, las nubes se las lleva sobre todo el continente, en el caso nuestro de Sudamérica. Y es imposible para cualquier ciudadano poderse amparar o evadir lo que es la radiación. Por eso el peligro y el recuerdo de lo que fue la crisis de los misiles. Además, se ha hablado mucho de la posibilidad de que cualquier imprudencia, sobre todo de Putin, ayer el presidente Biden fue muy parco al decir que ellos no recurrían a la situación de las armas nucleares, pero que estaban en alerta. Pero cuando el presidente Putin pone en la palestra y en el ajedrez la posibilidad de utilizar armas nucleares, eso sí sería un peligro para toda la humanidad. Y además, nadie sale ganando porque el potencial es tan fuerte y tan definitivo que el planeta sería prácticamente invivible. Es lo que decía Einstein en alguna oportunidad, que podría haber una tercera guerra mundial con armas atómicas. Con piedras. Pero una cuarta sería con piedras y palos, porque no quedarían habitantes sobre el planeta. Estamos viendo los hechos que están ocurriendo hoy. Hemos visto un refuerzo de esta ofensiva de Rusia a Ucrania, incluso los ataques y bombardeos a la segunda ciudad más importante, Kharkov, y este camino o lo que conduce los este convoy muy grande que va de 40 millas hacia la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. ¿Cómo lee usted esta respuesta ahora de Rusia en medio de esta invasión y la ofensiva que está reforzándose? Bueno, visto lo que vimos ayer de una primera reunión de autoridades de Ucrania y Rusia, es el reconocimiento implícito al poder y a la legitimidad del presidente Zelensky. Pero el hecho de que vayan sobre la capital podría ser que tomaran el poder, pero Ucrania es muy larga, son 600.000 kilómetros cuadrados y la resistencia es muy dura. Hay una unidad absoluta de los ucranianos, inclusive están regresando muchos ucranianos al exterior a incorporarse a la guerra, y allí Rusia ya tiene la experiencia de lo que fue en Afganistán, donde a pesar de todo el poderío militar lo sacaron los afganos, sobre todo los mujahidines, con el concepto religioso que tenían frente al materialismo en esa época del comunismo. Hoy en día Rusia se invade a Ucrania, podría ganar la guerra por ahora, pero no puede mantenerse dentro de Ucrania. Además que la presión internacional económica es tan fuerte que puede poner a Rusia, como hemos visto, las colas en los mercados y en los bancos. Además, la gente molesta también dentro de Rusia porque les parece injusta y absurda una guerra en estos momentos sin ningún interés especial para los rusos. ¿Cómo sería ese escenario si Rusia ganara la guerra, pero la comunidad internacional mostrara fuerte reticencia a esa política también que implementa Moscú? ¿Se vería a Rusia en un escenario aislado de la comunidad internacional? No solamente aislada de la comunidad internacional, sino que en este caso el presidente ucraniano se ha convertido en un héroe mundial internacional. Alguien habla ya del Allende de la Europa Oriental, porque ante una pregunta que le hacían precisamente en la televisión europea si él podría pedir asilo, decía que a lo mejor en cualquier momento lo verían a él fuera de escena política porque sería víctima de la violencia. Los ucranianos son muy fuertes, determinantes, y yo creo que en el caso de que haya un cambio de gobierno que tranquilice a los rusos para que no vayan a la OTAN
ni participe en el pacto de la Unión Europea, eso podría mantener por unos meses, pero haría imposible la permanencia rusa en Ucrania. Hay un sentimiento en Ucrania y en las repúblicas que eran soviéticas, es el caso de Polonia, Hungría, la República Checa, de la democracia occidental, de la libertad de poderes públicos, de compartir todo el liberalismo económico, pero con una justicia social. Y creo que por eso había la situación. Putin inclusive hoy decía algunos medios internacionales que reafirma el reconocimiento como presidente legítimo de Zelensky y por lo tanto lo respetaría como tal para negociar con él. Claro está, depende también de la actitud de Occidente y sobre todo en este momento de la propia política norteamericana, muy debilitada en el escenario internacional con el presidente Biden, que no tiene esa fuerza que tenían otros gobiernos, especialmente en la crisis de Cuba con Kennedy, que precisamente fue muy importante la decisión de Estados Unidos firme y frente a la Unión Soviética. Ahora pareciera que hay todos los problemas internos en Estados Unidos, debilidad frente a muchas alianzas. Lo de Afganistán también le fue muy costoso a Estados Unidos en política exterior. Lo cierto es que estamos en un momento muy difícil. Yo creo que podrán llegar y tomar el poder como en otras partes han hecho algunos dictadores o autoritarios, pero tarde o temprano la historia los condena y sigue el pueblo ucraniano con libertad plena. Y también tenemos embajador al otro polo que es adversario de Occidente, que es el caso de China. Y hoy veíamos la declaración de un portavoz del Ministerio de Exteriores chino que reafirmaba, a pesar de su afinidad con Rusia, la integridad territorial de Ucrania y los apoyaba totalmente. Eso parece un poco curioso porque en tal caso de una intervención occidental, China se dice que pudiera intervenir y unirse a Rusia. ¿Cómo se lee esto? Bueno, para China es muy difícil la situación porque por una parte siempre tiene una adversidad permanente con Estados Unidos, una confrontación, otro sistema distinto totalmente. Ellos son o siguen siendo consecuentes con el marxismo. El Partido Comunista es el único partido que maneja el Estado, pero China no le interesa un conflicto militar en estos momentos en que tiene grandes desarrollos económicos e inversiones en todos los continentes, incluyendo América Latina, y por supuesto en todas las repúblicas vecinas a la Unión Soviética, que eran partidarias en su época del gobierno de Moscú, hoy sigue con buenas relaciones y influencia mucho, inclusive en Afganistán, la gran oponente de China está Rusia, a pesar de que tiene varias repúblicas rusas vecinas a Afganistán. Entonces para los chinos tienen dos alternativas. Una es mantener la confrontación verbal con Estados Unidos, tranquilizar a Occidente y por eso el no votar con Rusia en el Consejo de Seguridad, sino abstenerse, decir no estamos de acuerdo con este tipo de acciones, guardo mis intereses comerciales, pero si la guerra llegase a suceder, ellos aprovecharían para, sobre todo una pretensión que tienen de muchos años, tener soberanía sobre Taiwán, que es la cara occidental también que tiene el mundo asiático cercano a Estados Unidos y a Francia sobre todo. Entonces China aprovecharía de tener presencia mayor en Asia y hay una especie de reparto del mundo, en ese caso de un nuevo orden, donde serían factores fundamentales China y Rusia, al margen de lo que pueda hacer Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que este debate es muy delicado para Occidente porque se está confrontando todo un estilo de vida y todo un modelo de desarrollo. Por eso hay que seguir de cerca también lo que tú planteas como algo muy importante, es la actitud de China en estos momentos, en el doble discurso, por una parte cercana a Rusia, en cierto sentido en la división del mundo, pero por la otra interesarse más en el desarrollo económico, en las inversiones que tiene, porque en un conflicto también China entraría, si es atómico, China tiene armas nucleares y sabe que con Estados Unidos estarían Francia e Inglaterra, que también tienen armas nucleares. Es decir que por el momento usted descartaría que China pueda unirse a un conflicto militar y que también descarte por ahora también la idea de anexionar a Taiwán como ha querido y que ha dicho que por la fuerza lo haría si es necesario. Ellos tienen el modelo de lo que fue Hong Kong con Gran Bretaña, pero era producto de un tratado, y también lo que fueron otros territorios que fueron llegando paulatinamente por tratados internacionales. Pero China en estos momentos no está en disposición ni en capacidad, ni les interesaría un conflicto mundial. Lo único es que si estallase el conflicto en Occidente con Rusia, ellos aprovecharían también de desplegar su propia estrategia. Al fin y al cabo las guerras se suceden y sigue la historia. Una guerra no es el fin de la humanidad, aun cuando con elementos nucleares como el actual, y China lo sabe, ellos tendrían que participar y ahí estaríamos todos en una misma nave, peligrosísima para la subsistencia y el futuro de la humanidad. Así que la situación es muy delicada y hay que verla con muchísima prudencia y los que creemos en un Dios, rogar que es lo que nos queda para que la paz impere, sobre todo en estos momentos. Ahora, embajador, ¿qué se plantea la OTAN en este momento? Por ejemplo, no sé si podemos ver la declaración hoy del secretario general Jens Stoltenberg que ratificaba que no va a intervenir en Ucrania, no va a enviar soldados y que aboga por la diplomacia.
Vamos a ver esa declaración antes de que el embajador nos responda la pregunta sobre este plan que tiene la OTAN para proteger sus fronteras y en tal caso brindar asistencia a Ucrania, aunque sea con armas. La OTAN no va a ser parte del conflicto, así que la OTAN no va a enviar tropas a Ucrania ni mover aviones al espacio aéreo ucraniano. Putin ha destrozado la paz en Europa. Aliados condenan la injustificada y brutal invasión de Ucrania. El asalto ruso es totalmente inaceptable y está habilitado por Bielorrusia. La OTAN es una alianza defensiva. Nosotros no buscamos conflicto con Rusia. Rusia debe detener inmediatamente la guerra, retirar todas sus fuerzas de Ucrania y participar de buena fe en los esfuerzos diplomáticos. El mundo está con Ucrania en el llamado a la paz. Allí teníamos la declaración del jefe de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, que reiteraba que no enviar tropas a Ucrania. Ucrania tampoco pertenece a la OTAN, se ha querido unir. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia que se plantea frente a esta amenaza que ven ellos de Rusia? Algunos recuerdan mucho lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la actitud de Churchill y la actitud del canciller británico que fue a negociar con Hitler y con Stalin, con Hitler y con Mussolini, junto al presidente de Francia, llegar a acuerdos para que no hubiese la guerra, con la promesa de Hitler de no avanzar sobre territorio donde habían alemanes que había que proteger. Un poco la misma excusa de Putin con los rusos que están en Ucrania. Y Chamberlain, que era el canciller de Inglaterra, vino muy aplaudido. Churchill lo criticaba y decía que era preferible una confrontación directa y una presencia militar porque irían tomando terreno cada vez más. Y le dieron la razón a Churchill. Es posible que la OTAN tenga esta declaración de tranquilizar a las Fuerzas Armadas, sobre todo los países miembros de la OTAN, pero está vigilante y está en plan también alerta por si la guerra sigue teniendo consecuencias mucho más allá de carácter humanitario, porque habría una reacción mundial de condena inmediata a Rusia. Rusia sabe también que el mundo, lo vieron en la Asamblea General de Naciones Unidas, está prácticamente sola. Son muy pocos los países que la respaldan en esta aventura que ha hecho con Ucrania, pero siempre el peligro está en que se sea demasiado débil, y la crítica viene de algunos analistas internacionales, expertos en la materia, sobre todo de la guerra, con la advertencia de que en el caso de Putin tampoco hay que acorralarlo. Como decía Sun Tzu en El arte de la guerra, al enemigo hay que dejarle siempre una salida, de manera que no se vea forzado a llegar hasta el arma nuclear, sino que pueda salir también con cierta dignidad y con las consecuencias, sobre todo económicas, de las sanciones que están presentes en el caso de hoy. Y hoy, por ejemplo, vimos en la intervención que tuviera Lavrov en el Consejo de Derechos Humanos cómo los diplomáticos se retiraron de la sala en protesta a esta agresión a Ucrania. Ya en el último minuto, un comentario sobre eso. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas son 48 miembros y están vigilando por la aplicación de los derechos humanos que se proclaman en 1948 por la Declaración Universal, pero que se concretan específicamente y se hacen obligatorios en 1966 por el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, sobre todo el 1, que son sobre los aspectos políticos y derechos individuales. En esta comisión, por supuesto, que dejaron solo también al ruso, porque es absurdo ir a defender derechos humanos cuando se están violentando tantos derechos humanos en el caso de Rusia. Pero también, por otra parte, hay que comprender la situación de los rusos, que, como lo decíamos anteriormente, dejar una salida a que tengan, después de este conflicto y este error, posibilidad de incorporarse al diálogo internacional, que al fin y al cabo, para eso existe la diplomacia y para eso están los diplomáticos. Por eso Naciones Unidas sigue reuniéndose, el Consejo de Seguridad sigue actuando, la Comisión de Derechos Humanos y ahora la Corte Penal, que es un nuevo elemento que es importante, es de coacción frente al régimen de Putin. Le agradezco mucho, embajador, por acompañarnos en esta oportunidad. Sabemos que estamos en operativo. Venezuela celebra también el carnaval, pero el mundo está atravesando por un conflicto lamentable, una guerra traducida también en pérdida de vidas que es muy repudiable por parte de todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique. Así despedimos, amigos, este avance en este seguimiento y esta cobertura que hacemos del conflicto entre Rusia y Ucrania, como lo hemos venido haciendo durante los últimos días. Por supuesto, volveremos cuando sea necesario y surja más información del otro lado del mundo.